La República, libro segundo. El desafío de Glaucón y la ciudad en palabras. Pasajes 357 a 383c. Pregunta rectora. ¿Seguiría siendo justo quien pudiera actuar injustamente con total impunidad? El libro primero había terminado sin una respuesta definitiva. Glaucón y Adimanto, hermanos de Platón, no permiten que Sócrates se conforme con haber silenciado a Trasímaco. Quieren una defensa completa de la justicia, no un elogio de su fama, de sus premios o de sus consecuencias, sino una explicación de lo que hace dentro del alma. Para escuchar bien este libro conviene recordar su pregunta central. Si una persona pudiera cometer cualquier injusticia sin ser descubierta, ¿qué motivo tendría para contenerse? Platón va a construir el experimento moral más famoso de la obra, el anillo de Gyges, y después ampliará el problema. Buscará la justicia en una ciudad imaginada con palabras, como quien agranda una letra pequeña para poder leerla. 3 clases de bienes y la carga de la prueba. Glaucón distingue 3 clases de bienes. Algunos se desean por sí mismos, como una alegría inocente. Otros se aceptan por sus efectos, como un tratamiento desagradable que cura. Y otros se valoran tanto por sí mismos como por sus consecuencias, por ejemplo, aprender o conservar la salud. Sócrates sitúa la justicia en este tercer grupo, es buena en sí misma y también por lo que produce. Sin embargo, la mayoría de las personas, dice Glaucón, la coloca en el segundo. Cumplen la justicia como una carga necesaria para evitar castigos y obtener reputación. Esta clasificación fija la prueba que Sócrates deberá superar: mostrar cómo la justicia beneficia interiormente a quien la practica, incluso cuando no hay recompensa externa. El origen convencional de la justicia y el anillo de Gyges. Glaucón reconstruye después una teoría convencional. Cometer injusticias parece naturalmente ventajoso, sufrirlas, doloroso. Como el daño de padecerlas supera el beneficio de realizarlas, quienes no pueden garantizar la impunidad acuerdan leyes. La justicia nacería así como un pacto intermedio, no es el mayor bien, sino un compromiso defensivo. El anillo de Gyges convierte esta tesis en una imagen. Un pastor encuentra un anillo que lo hace invisible. Gracias a esa impunidad seduce a la reina, mata al rey y se apodera del gobierno. Glaucón imagina 2 anillos, uno para una persona considerada justa y otro para una injusta. Si ambas pueden actuar sin consecuencias, sostiene, seguirán el mismo camino. La diferencia pública entre ellas dependería de la vigilancia, no del carácter. El relato no expresa la posición final de Platón. Es la acusación que Sócrates debe contestar. Tampoco demuestra empíricamente que todos actuarían igual. Formula una hipótesis sobre los incentivos y sobre la fragilidad de una moral basada únicamente en premios y castigos. Hoy podríamos pensar en una cuenta anónima, un poder sin controles o un sistema donde nadie puede rastrear decisiones. El ejemplo moderno ayuda a comprender la estructura, pero no debe reemplazar el análisis del texto. Ser justo y parecer justo. Glaucón enfrenta 2 vidas extremas. El injusto perfecto comete abusos y conserva fama de honestidad. El justo perfecto actúa bien, pero es acusado, castigado y despreciado. Si aún así la justicia mejora su vida, la defensa habrá sido auténtica. Adimanto refuerza el desafío: familias, poetas y educadores suelen elogiar la justicia por sus recompensas. Incluso la religión puede convertirse en contabilidad, como si ritos y ofrendas pudieran comprar el perdón de los dioses. La distinción entre ser y parecer recorre toda la República. Educar solo para la reputación forma personas capaces de representar la virtud, no de amarla. Platón exige explicar el estado del alma cuando nadie observa. Por eso esta parte es esencial para entender que el libro no trata únicamente de instituciones políticas. La ciudad nace de las necesidades. Sócrates propone buscar primero la justicia en la ciudad. Una polis nace porque nadie es autosuficiente. Necesitamos alimento, vivienda, vestido y múltiples servicios. La cooperación aparece unida a la división del trabajo. Cada persona realiza mejor una tarea cuando se dedica a aquello para lo que posee aptitud y lo hace en el momento adecuado. El pasaje 368c-376c tiene prioridad oficial en la PAU.
su tesis no debe memorizarse como un simple elogio de la especialización económica. Esta regla anticipa la definición de justicia del libro cuarto. Cada parte deberá cumplir su función sin usurpar la ajena. La ciudad es un laboratorio conceptual para observar un orden que después se trasladará al alma. La primera ciudad es sobria. Satisface necesidades básicas mediante trabajo e intercambio. Glaucón la desprecia como una ciudad de cerdos porque carece de lujos. Sócrates acepta entonces examinar una ciudad inflamada, llena de comodidades, artistas, sirvientes y deseos crecientes. La expansión exige más recursos, territorio y finalmente guerra. Así aparece la clase de los guardianes. El guardián y el comienzo de la educación. Un guardián debe ser rápido, fuerte y valiente, pero también moderado con sus conciudadanos. Platón utiliza la comparación del buen perro, es fiero ante lo desconocido y manso con lo conocido. La imagen plantea una dificultad política duradera. ¿Cómo formar a quien posee fuerza pública para que proteja sin convertirse en amenaza? La respuesta será la educación del carácter. Esa educación combina gimnasia y música en un sentido amplio. Música incluye relatos, poesía, ritmo y modelos de conducta. Platón empieza por vigilar las historias sobre los dioses. Si los dioses son buenos, no pueden presentarse como causa de cualquier mal ni como seres engañosos que cambian de forma para confundir. El joven guardián aprende que admirar antes de poder argumentar, por eso la imaginación tiene importancia política. Esta propuesta abre una tensión. Una comunidad necesita modelos educativos, pero la selección estatal de relatos puede convertirse en censura. Para entender a Platón hay que reconocer ambos lados, su convicción de que ninguna educación es neutral y el riesgo autoritario de decidir desde el poder qué historias pueden escucharse. Pasajes para examen y error frecuente. Ante el anillo de Geeks, conviene identificar la tesis de la impunidad, la diferencia entre motivación interna y presión externa y la condición hipotética del relato. En 368c-376c hay que explicar necesidades, cooperación, especialización, ciudad lujosa y aparición de los guardianes. En 376c-383c el centro es la relación entre teología, relato y formación moral. El error más grave consiste en atribuir a Platón la defensa de Geeks. Glaucón construye la mejor versión posible de la postura contraria. Sócrates aún no ha contestado. También debe evitarse reducir la ciudad originaria a una descripción histórica. Es una construcción racional, una ciudad en palabras. Mapa oral del argumento. El libro puede fijarse en la memoria mediante 5 movimientos. Primero, Glaucón exige demostrar que la justicia es buena en sí misma. Segundo, el anillo de Geeks separa carácter y vigilancia. Tercero, Adimanto separa ser justo y parecerlo. Cuarto, la ciudad nace de necesidades y especialización. Quinto, el lujo provoca expansión, guerra y necesidad de guardianes educados. Estas piezas no son episodios independientes. La especialización de la ciudad anticipa hacer lo propio, el guardián anticipa la parte irascible del alma. La educación anticipa la selección cultural del libro tercero, y la diferencia entre apariencia y realidad prepara la teoría del conocimiento. Platón está construyendo varios pisos del mismo edificio. Cierre y preguntas. El libro segundo deja montado el escenario completo. La justicia debe mostrarse como bien del alma, la reputación queda separada del carácter, la ciudad revela la interdependencia humana, la multiplicación de deseos genera conflicto, y la fuerza de los guardianes obliga a pensar la educación. 3 preguntas pueden acompañar el final. ¿Qué haríamos si nuestra conducta fuese invisible? ¿Una sociedad puede sostenerse solo mediante vigilancia y castigo? ¿Qué relatos forman hoy el carácter antes de que aprendamos a examinarlos? El libro tercero continuará precisamente allí, en el poder educativo de la poesía, la música, el cuerpo y los mitos políticos. Si este vídeo te está ayudando a comprender mejor la filosofía,
Suscríbete a Filosofía Sencilla y activa la campana para no perderte los próximos contenidos. Porque entender las grandes ideas no tiene por qué ser complicado. Seguimos pensando.